Aleluya. Bueno, pues estoy compartiendo en las dos últimas veces que lo he hecho acerca de Efesios 6, acerca de esta guerra espiritual en la que nos encontramos, ¿no? Y quería también, pues, con vosotros compartir acerca de este tema en esta tarde, ¿no? Voy a leer 3 versículos que se encuentran en el Efesios capítulo 6 del 10 al 13, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estaba pensando, ¿no?, acerca de esta preciosa epístola, ¿no?, donde realmente Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, donde nos dice que Él nos ha elegido, donde nos dice que Él nos ha redimido, donde nos dice que Él nos ha sellado, donde nos dice que incluso que Pablo en el capítulo 3 estaba leyendo hoy, que oraba, que doblaba sus rodillas, decía, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿no? De que realmente Pablo estaba orando por los efesios, a pesar, que le abriera el entendimiento acerca de todas estas grandes bendiciones, todas estas riquezas que tenemos en Cristo, y nos habla acerca en el capítulo 4, acerca de la unidad en el Espíritu, de poder realmente ser uno con Dios y de poder verdaderamente estar unidos en el fundamento apostólico, y llega hasta este capítulo 6, ¿no?, donde realmente nos dice que por lo demás, hermanos míos, nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es que realmente estamos en medio de una guerra espiritual. Tenemos un enemigo, que ese enemigo debemos conocerlo, ¿no? El mundo no lo conoce. El mundo está cautivo. Tienen cegado el entendimiento, ni siquiera se dan cuenta de que están en una guerra espiritual. Están aquí en el mundo para disfrutar todo lo que pueden. Y luego, cuando vienen situaciones de esta magnitud, pues no saben a quién recurrir, pero realmente no son conscientes de la situación espiritual, porque están muertos en sus delitos y pecados, y nosotros también lo estábamos muertos, pero gracias a Dios, que Él realmente nos dio vida en Cristo, nos dio luz, nos alumbró nuestro entendimiento, nos puso en Cristo, y ahí, con toda la bendición y con toda la aprobación y la aceptación de Dios, sí tenemos esa luz para ser conscientes de que realmente existen fuerzas espirituales que atentan contra nosotros. Y por esa razón el apóstol Pablo aquí nos dice que debemos estar firmes. Incluso nos dice de vestirnos con toda una armadura que yo no voy a detallar, que no quiero entrar en ese tema todavía, aunque he compartido ya 2 veces de estos 3 versículos. Pero, ¿sabéis? Hubo un hombre que compartió 300 sermones acerca de este pasaje. Martin Lloyd-Jones predicó 300 y pico de sermones.
Digo, pues nada, pues a ver si el Señor me da para compartir, ¿no? Y ya llevo 3 con esta, ¿no? Y realmente hoy no me he preparado mucho, he tenido unos pensamientos acerca de que debemos fortalecernos en Dios, de que verdaderamente tenemos que poner toda nuestra esperanza en Él y nuestra confianza en Él y fortalecernos en Él, fortalecernos en el Espíritu. Y eso realmente tenemos que mirar a Dios y mirar también a hombres de Dios que nos inspiren de cómo ellos realmente atravesaron por situaciones, por experiencias, y aprender de esas situaciones y de esas experiencias. Yo estaba pensando, ¿no?, acerca de cuando iba a compartir hoy, digo, pues voy a compartir acerca de mis experiencias que tuve en mi niñez, ¿no? Porque yo aprendí de hombres de Dios cuando era niño. No era o sea, no estaba en una iglesia ni estaba en una estaba en un orfanato. Estaba en la casa de misericordia, estaba interno, no salía a la calle. Ahí solamente un día al año nos sacaban el día de la casa de misericordia, me parece que era el 10 de noviembre, y nos sacaba una familia y nos llevaban a la feria y ver esto y ver lo otro, pero el resto del año estábamos encerrados allí en el patio. Y en el patio era como en el oeste americano. En el oeste americano yo soy más rápido que tú y saca la pistola y te pega un tiro. Allí en el patio teníamos que medir nuestras fuerzas. ¿Y qué hacíamos? Pues yo te puedo, pues no, te puedo yo, y entonces pues ya, pues una pelea, para ver quién era más fuerte, ¿no? Yo recuerdo que lo hacíamos sin ninguna maldad, era más bien algo de carácter deportivo, era algo de mirar quién era más fuerte, ¿no? No había mucha maldad, pero yo lo que recuerdo es que yo lo que os decía es que me inspiraba de hombres de Dios, porque allí, en esa clase, en ese aula donde daban clases las monjas, pues habían 2 asignaturas que me encantaban, que una era la historia sagrada y la otra era la historia de España. Las demás, ni gramática, ni geometría, ni aritmética, nada, pero esas cosas sí llenaban mi imaginación, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablaban de Sansón, historias bíblicas muy cortas, pues yo veía la fuerza de Sansón, ¿no? Cuando me hablaban de David, pues también veía el valor y el poder que tenía David, ¿no? Y incluso de capitanes, ¿no? Y esas inspiraciones de esas personas realmente me daban fuerza a la hora de cuando yo estaba midiendo mis fuerzas con uno o con otro, pues yo soy como Sansón, o yo soy como David, y realmente funcionaba, porque gané muchas peleas allí en el patio, ¿no? Y bueno, pues y es esto, ¿no?, de que hay personajes en la Biblia que vemos que realmente fue Dios obrando a través de ellos por medio del Espíritu Santo. Esas personas hicieron toda la obra que hicieron porque Dios estuvo con ellos y se fortalecieron en Dios. Sansón, sabemos su historia. Sabemos la historia, que fue un juez que realmente tuvo una fuerza descomunal, y también pues en tiempos de crisis donde los filisteos venían contra el pueblo de Dios, los enemigos de Dios venían ahí, pues Sansón estaba ahí para poder proteger y para poder quitar toda esa presión que ejercían esos enemigos del pueblo de Dios. Y Dios lo hacía por medio de su Espíritu, por medio de que el Espíritu de Dios venía a Sansón, ¿no? Y él podía realmente fortalecerse en Dios. Sabemos que su llamado era de nazareo, y era un nazareo, y que realmente
estaba relacionado con la santidad, estaba relacionado con estar apartado para Dios, cosas que vemos que en la vida de Sansón no se cumplieron muchas de ellas, era más bien un hombre carnal, ¿no? Pero aún así el Espíritu de Dios lo usó y pudo destruir a muchos de los enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Y esa fuerza descomunal que Dios dio a Sansón por medio de su Espíritu Santo, también a nosotros nos puede dar fuerza. Incluso el poder tiene que ver con el espíritu, pero tiene que ver con la fuerza física. En este caso, con Sansón era fuerza física. No tanto espiritual, era fuerza física, fuerza bruta. Pero también nuestros cuerpos necesitan fuerza. Hay un pasaje que me viene a la mente ahora mismo, ¿no? Que dice, si alguno habla conforme al poder de Dios, a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, o si alguno sirve, que ministre conforme a la fuerza. Ahí en el griego viene la palabra como fuerza, la fuerza física, porque para servir a Dios también tenemos que servirle no solamente en el espíritu, sino también servirle en cuestiones físicas, que donde tenemos que servir al Señor con nuestras fuerzas. Y también necesitamos fuerza física. Y Dios nos da no solamente fuerza espiritual, sino nos da fuerza física como le dio a Sansón. Y entonces estaba pensando en esto, en David, ¿no? David, que nada más ser ungido, siendo un muchacho, nada más ser ungido por Samuel, a los 2 días, a los 3 días, va a llevar unos alimentos a sus hermanos que estaban allí en la guerra y se encuentra con este gigante, ¿no? Que estaba realmente amenazando a toda Israel. Y estaba toda Israel paralizada. Hermano, estaba todo el pueblo de Dios paralizado. Y a veces estaba pensando esto, ¿no? De cómo se presenta Satanás en ciertas circunstancias en nuestras vidas. Se presenta de una manera imponente, de una manera grande, ¿no? Que realmente atemoriza. Y esa es una de las armas que él utiliza. Él trae temor, él trae miedo, él trae esa apariencia. Pero sin embargo vemos a este David que tenía un celo de Dios, que tenía el Espíritu de Dios y decía, pero ¿quién es este incircunciso para que pueda realmente amenazar al pueblo de Dios? Y se fue con el valor, bueno, él también tenía esa confianza en que era un pastorcillo que había sabido defender a sus ovejas. Y cuando venía, como él dice, ¿no? Cuando venía un lobo, cuando venía un león, cuando venía cualquier bestia, un oso, pues que usaba su onda. Tenía un arma para poder defenderse, aunque pequeña, pero efectiva, ¿no? Y entonces se fue para este gigante y lo derrotó. Y a veces se presenta así Satanás a nuestras vidas, ¿no? De una manera imponente, de una manera grande, de una manera que parece como es imposible, una situación imposible y no tenemos salida, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos el arma de Dios y tenemos que vencerle por medio de esa palabra que Dios nos ha dado. Y en la palabra y en las Escrituras vemos tantas promesas donde realmente Dios está con nosotros, donde podemos encontrar tanto consuelo, podemos encontrar tanto ánimo. Y eso es lo que tenemos que buscar, esa arma, esa espada del Espíritu que dice aquí en esta armadura, que es la palabra de Dios, para poder realmente asestar estocadas contra Satanás cuando viene en circunstancias como estas, ¿no? Satanás siempre obra, lo que yo estoy viendo, siempre obra en la debilidad, cuando estamos débiles. Cuando estamos fuertes, cuando estamos bien, también, por supuesto que Él no cesa de obrar de una manera o de otra, ¿no? Quizás utiliza otros medios, pero cuando estamos débiles es cuando realmente Él se presenta así como un gigante. Como un gigante. Yo recuerdo también una vez que fui a orar al campo, iba por las noches al campo que tenía ahí enfrente de mi casa, y me salió una jauría de perros. Bueno, si yo hubiera tenido miedo a esos perros, seguro que esos perros me hubieran ladrado o me hubieran mordido, lo que sea, pero como yo iba fuerte,
Yo iba buscando a Dios y estaba orando, le di una patada en el suelo y dije, ¡eh! Y salieron todos los perros de estampida. Salieron, y había muchos perros ahí, ¿eh? Entonces a veces viene Satanás ahí como una jauría de perros, viene ahí para atemorizarnos, viene ahí... No tenemos por qué temer, tenemos a Dios con nosotros. Si esa es la fuerza que nosotros tenemos, es que Dios está con nosotros. Aleluya. Y estaba mirando también aquí en otro pasaje, que en esta vida de fe, pues nosotros no es que seamos tampoco... tenemos que reconocer nuestras debilidades y nuestra fragilidad, pero dice 2 Corintios 4:7, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y nosotros tenemos que reconocer que no que seamos nosotros tampoco unos potentados, somos personas con debilidades, somos personas frágiles, somos vasos de barro, pero la excelencia, la fuerza, el poder viene de Dios. No está en nosotros, pero nosotros tenemos que apropiarnos de ese poder, de esa fuerza. Y por esa razón, aunque estemos atribulados, no tenemos por qué estar angustiados, no tenemos que estar desesperados. Pues sí, podemos estar angustiados, podemos estar atribulados, pero no tenemos por qué llegar hasta la angustia, ni podemos estar en apuro, pero no podemos desesperarnos. Incluso dice aquí que podemos ser derribados, pero no destruidos. A veces tropezamos, a veces nos caemos, pero ahí está Dios para levantarnos, ahí está Dios para poder fortalecernos, para poder tendernos la mano, para poder ayudarnos. No estamos destruidos. Y eso es una parte de, como dice, de llevar siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. También nosotros, pues todas estas situaciones y estas pruebas hacen que tengamos que morir a esas debilidades, morir a esas situaciones, para que se manifieste en nosotros la vida de Cristo, ¿no? Y estaba pensando también, pues, en otro personaje que también ya este personaje no es un ejemplo también para mi vida, pero no ya era como de niño, sino ya como adulto, porque nunca había pensado en él de niño, ¿no? Que es Gedeón. Gedeón he pensado yo porque realmente estoy en este ministerio de los Gedeones internacionales y bueno, pues tenía que documentarme a ver quién era Gedeón, ¿no? Y entonces aprendí acerca de Gedeón también algunas verdades que son muy importantes, ¿no? Y que realmente fue una persona también que Dios se le presentó y lo primero que le dijo, por medio de un ángel, se le apareció a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿No? Este fue el saludo que le hizo el ángel de Jehová a Gedeón. Dios está contigo. Hermano, Dios está con nosotros. Y Dios espera que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Realmente Dios está buscando gente esforzada y gente valiente. Pero el valor y
y la fuerza viene de Él, realmente, ¿no? Y estaba viendo esta historia de Gedeón. Yo he compartido también de esta historia algunas veces, ¿no? Y por eso digo, hoy ni me he preparado el mensaje. Yo solamente me ha venido a la mente el hecho de que necesitamos fortalecernos en Dios. Me ha venido la idea de la unidad que cómo realmente consiguió Gedeón. Y estaba pensando en estas cosas, digo, pues ya el Señor me guiará a compartirlas, ¿no? Y estoy pues haciendo esto, ¿no? De compartir con vosotros estas cosas que yo veo que son necesarias, ¿no? Porque si una cosa obra también Satanás, es la de dividir. Fue Julio César quien se le atribuye la frase de divide y vencerás, ¿no? También se le atribuye a Napoleón, ¿no? Eran personajes que tenían que estar involucrados en muchas guerras y sabían cómo realmente vencer batallas, y muchas veces era a través de dividir a las personas, de dividir, debilitar las fuerzas que tenían personas para que no pudieran hacerle frente, ¿no? Y esta es la estrategia también de nuestro adversario, la de dividir. Y para contrarrestar eso, nosotros, está la otra frase que dice: la unión hace la fuerza, ¿no? Y la unión con Dios, eso es la unión más perfecta que existe para poder vencer, ¿no? Pero también es estar unidos entre nosotros, ¿no? Y yo hoy, yo estaba pensando, digo, ¿cómo la cristiandad, hermanos, cómo estamos, ¿Cómo estamos en la cristiandad acerca de la unidad? Estamos como en el libro de Jueces. En el libro de Jueces que dice el estribillo de este libro era que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había una unidad, ¿no? Pero es que en la cristiandad hoy, yo cuando lo pienso, cuántos grupos, cuántas teologías, cuántas escuelas bíblicas, cuántos pensamientos. Realmente necesitamos estar unidos. Y solamente podemos estar unidos en Dios. Solamente podemos estar unidos en la palabra de Dios. Solamente podemos estar unidos en la verdad de Dios. Habrán dentro de las Escrituras tantas interpretaciones y tantas teologías, pero algunas vendrán de Dios y otras no. Aquello que realmente es de Dios es lo que nos va a fortalecer, es lo que va realmente a unirnos, ¿no? Y yo estaba pensando en eso hoy también, acerca de que realmente en Efesios 4 habla acerca del fundamento de la doctrina apostólica, y los primeros creyentes siempre perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Realmente eso es lo que va a traer unidad. Hay, por ejemplo, dentro del protestantismo hay tantos grupos que unos están en contra de otros, que unos piensan una cosa, otros piensan de otra, pero sin embargo están lo que les puede unir, que es las 5 solas, que les llaman los protestantes, ¿no? Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo a Dios la gloria, y eso realmente une a todos. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, en lo que dice Pablo ahí, con un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, esos son solas también, que ahí es donde realmente nosotros debemos fortalecernos y estar unidos en la doctrina. Y me venían pensamientos hoy de decir, realmente los apóstoles fueron los que pusieron los cimientos y los fundamentos en la iglesia cristiana. El diseño Dios se los dio a ellos, como le dio el diseño a Moisés del tabernáculo. Así que la iglesia no comenzó en la Reforma, hermanos, no comenzó con los reformadores, la iglesia comenzó con los apóstoles. Y los reformadores, estaba pensando hoy, ¿no?, de que realmente
Ellos realmente querían reformar la iglesia donde se encontraba, y se encontraban en la iglesia católica. Y habían tantas diferencias, y habían incluso persecuciones entre ellos, matanzas entre ellos, cosas que el Espíritu de Dios no se veía en ellos. Y yo realmente quiero poner mi atención en los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, y no salirme de ahí para nada, porque todas las interpretaciones que yo pueda recibir de personas después de que se cerrase el canon de las Escrituras, las tengo que analizar muy bien. Pero a mí lo que me va a unir con mis hermanos es lo que es la doctrina fundamental del fundamento apostólico. Yo sí estoy en una congregación que somos muy pocos, pero me gustaría que si una vez, o sea, si pudieran venir un apóstol y decir, identificarse con lo que nosotros estemos haciendo, eso es lo que a mí me satisfaría, ¿no? El decir de que realmente estamos edificando de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, ¿no? Y me he vuelto atrás, ¿no? Pero yo estaba aquí con Gedeón, de que él buscó la unidad porque la adversidad sobrepasaba sus fuerzas. Ahí estaban el pueblo de Israel, este pueblo, o sea, esta zona del pueblo de Israel estaban siendo atacadas por las fuerzas enemigas, ¿no? Y estos se estaban escondiendo, estaban siendo perseguidos, se estaban escondiendo en cavernas, en cuevas. Gedeón estaba trillando el trigo en un lagar. En un lagar estaba trillando, pues, para esconderlo de los madianitas, porque estos venían como langostas, dice, venían arrasaban todos los sembrados, se llevaban todo el ganado, a las mujeres si podían llevárselas también, traían una mortandad, y realmente era un tiempo difícil, una prueba grande que sufrían, ¿no? Pero esta situación también podemos ver que realmente era algo que el pueblo de Dios en esta situación era el culpable, porque ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Dios les había mandado de ir, de ser valientes, de ser esforzados, de conquistar la tierra, de luchar, de pelear, y no se habían fortalecido, no estaban luchando, no estaban peleando, sino que pues habían desobedecido a Dios y lo que habían hecho era permitir que vivir con todas esas personas y imitar la idolatría, imitar los dioses. Parece que para ellos los dioses de ellos eran más prácticos, en cuanto que conocían más la tierra, conocían más las lluvias, conocían más las cosechas y de alguna manera fueron seducidos y engañados, y entonces el pueblo de Dios lo que estaba haciendo era que estaba pecando y que Dios pues había apartado de ellos. Y eso es un ciclo que vemos en la historia de los jueces, es un ciclo que se repite, que Dios les mandó conquistar la tierra, que fueran valientes, que no temieran a los dioses de los amorreos, que los destruyeran todas las imágenes, que Dios es un Dios celoso, no quiere competir con ningún Dios, y más si es un Dios que es falso, que más bien son demonios que están detrás de esas imágenes, y bueno, y no habían sido obedientes. Y en esta ocasión, la historia del pueblo de Israel a mí me habla de que realmente, si nosotros no somos valientes, no nos fortalecemos en Dios, no estamos realmente haciendo la voluntad de Dios, no estamos luchando, no estamos peleando, no estamos realmente conquistando,
Pues, y luego pues nos distraemos con las cosas del mundo y poco a poco, porque la idolatría nosotros no vamos a caer, no somos tan ingenuos ni tan tontos para caer con las imágenes. Sabemos que realmente Dios nos ha prohibido que tengamos imágenes delante. Lo sabemos porque conocemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Y bueno, pues la idolatría no es solamente el que tú adores a una imagen como hacían los del pueblo de Israel, a Baal o a Asera, que representaban a unos dioses. Pero la idolatría también es una representación de la deidad. No te das imagen de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. O sea, también es una representación de la deidad. Que por eso los católicos han eliminado del decálogo suyo esa parte que os estoy diciendo, de no te harás imagen, ¿no? Porque ellos tienen que justificar todas las imágenes que tienen. Pero nosotros no somos tan ingenuos y tan tontos como para caer en esa imagen. Pero en el Nuevo Testamento la idolatría tiene que ver con la codicia, tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con el amor a este mundo, tiene que ver con todas esas cosas. Y si realmente nosotros, pues también no estamos fortaleciéndonos en Dios para hacer su voluntad, para pelear la buena batalla, pues puede que Dios de alguna manera pues permita la situación de adversidad donde el enemigo viene también de esta manera tan espectacular como venía aquí a los israelitas, ¿no? Y es eso, ¿no? Que me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención, ¿no? Que decía que venía como... A ver si encuentro aquí el pasaje, estoy mirándolo. En fin, estaba mirando, estoy leyendo de la Biblia que tengo en el ordenador, y a veces eso es lo que pasa, que cuando no estás, no tienes familiarizado con la Biblia, no encuentras el pasaje rápidamente, ¿no? Pero en definitiva lo que nos enseña la Gedeón es eso, ¿no? De que realmente ellos estaban en esa situación por su culpa. Y como decía, había un ciclo que se repetía, que era que las personas se apartaban de Dios, Dios permitía que vinieran enemigos y arrasaran, como en este caso. Entonces esas personas clamaban a Dios y Dios intervenía y mandaba a un juez, ¿no? Y eso se repite en todo este libro, ¿no? Y aquí es lo que ocurrió. Envió a un ángel, entonces el ángel les dijo eso, que no habían hecho su voluntad, a ver, y cuando les dijo, yo hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces esto es lo que realmente pasaba, ¿no? Y entonces venían los enemigos que subían allí en gran multitud como langostas, con sus camellos que eran innumerables, y venían a la tierra para devastarla, y empobrecía a Israel, y entonces por esa razón clamaron a Jehová, ¿no? Y Dios envió a este profeta y luego envió su ángel para poder iniciar la liberación de su pueblo. Y lo primero que hizo Dios con Gedeón es darle fuerza y que él pudiera confiar en Dios, ¿no? Y él pudiera poner su fe en Dios, ¿no? Y él era consciente, Gedeón, de que, bueno,
de que era una persona pobre, de que era una persona que Abiezer, los abiezeritas eran un clan de la tribu de Manasés, de los más pobres que habían. Era consciente de que no tenían recursos, de que no tenían medios naturales. ¿Cómo él iba a poder liberar a su pueblo? No tenía los medios para ello, ¿no? Pero sin embargo Dios le dice, yo estaré contigo. Y eso realmente, eso es lo que verdaderamente, si Dios está, hermano, con nosotros en cualquier empresa que estemos, en cualquier situación, por muy difícil que sea, por muy imposible que sea la situación, si Dios está con nosotros, tenemos la victoria asegurada. Y eso por eso es que nosotros nos tenemos que fortalecer en Dios. Lo primero que hizo Dios es tratar con el pecado. Le dijo a Gedeón que derribara el altar de Asera, ¿no? A ver si lo encuentro. Le dijo, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces, la primera orden que Dios le da a Gedeón es la de realmente tratar con el problema de la idolatría, tratar con el pecado, tratar de una manera radical, ¿no? Y esto es, a veces si no hacemos esto, si no somos radicales en cuanto a tratar con el pecado cuando Dios nos convence de ello, y nosotros jugueteamos con el pecado, jugueteamos con el mundo, jugueteamos con la carne, pues realmente le estamos dando lugar a Satanás. Y muchas veces estamos debilitados por esa razón, simplemente. Yo tengo etapas en mi vida donde reconozco que he estado en la carne, que he estado en las cosas de este mundo, y he estado debilitado, no he tenido fuerza ninguna, y eso es realmente, eso es algo que es inevitable. Lo primero que hace Dios es tratar con el pecado, y nosotros tenemos que realmente ser radicales también, no juguetear, poder realmente buscar a Dios y que Él trate con nuestros pecados, porque es que esa es la forma con que Satanás obra. Y esa es la forma que también hace que nosotros seamos débiles y que no le podamos vencer. Es tratar con nuestro pecado. En el momento que Él trató con eso, pues ya Dios pudo ir a la segunda fase, ¿no? Y entonces lo que hizo es que vino el Espíritu de Dios sobre Él, ¿no? Cuando realmente Gedeón derribó el altar de Baal y cortó la imagen de Asera, aquí vemos que entonces hubo una respuesta por parte del enemigo. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Parece que cuando tú ya te pones a hacer la voluntad de Dios, cuando tú te pones en serio, cuando tú buscas ya la santidad, cuando tú quieres realmente cortar con el pecado, cortar con el mundo y hacer lo que Dios te dice, pues ya ahí tienes la oposición de Satanás también. Es que todos los madianitas, amalecitas, es que es una casualidad esta que se juntaron a una, dice. Y eso me habla también de la unidad que hay en Satanás, que Satanás no está dividido. Nosotros los cristianos, los evangélicos, parece que sí, pero él no está dividido, ¿eh? Ni todos los que son tiranos y todos los que utilizan el poder de una manera déspota, están muy unidos, Nosotros como tenemos libertades y tenemos cosas y tal, pero se juntaron a una, vinieron contra... Y nosotros entonces, ¿qué debemos hacer? Pues dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y enviaron mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zambulón, a Neftalí,
los cuales salieron a encontrarles, ¿no? Entonces es eso, ¿no? De que aquí está la unidad del Espíritu, aquí está realmente Dios. Dice, hay un pasaje en la Escritura que dice que cuando el enemigo viene como un torrente, Dios levantará bandera, Dios levantará un estandarte, ¿no? Y aquí está el estandarte de Dios viniendo por medio del Espíritu de Dios a Gedeón, y tocando el cuerno y enviando mensajeros a las tribus que tenían a su alrededor, a Aser, a Zambulón y a Neftalí, los cuales vinieron a la ayuda, ¿no? Y aquí está la unidad también, hermanos, de que estas personas estaban en la voluntad de Dios, conquistando cada uno sus parcelas, sus posesiones, sus terrenos. Pero esta era una urgencia que tenía un clan o una tribu, en este caso Manasés, pues tenía que pedir ayuda a Aser, a Zambulón y a Neftalí, porque venían toda esta gente contra ellos, ¿no? Y solos no podían vencerles, ¿no? Y por esa razón Gedeón pidió ayuda, ¿no? Y bueno, pues conocemos ya la historia de cómo, pues, Dios, de esos que vinieron a ayudarle, hizo una selección. Porque aunque venían contra ellos 135.000 personas, vinieron contra ellos de estos madianitas, de estos que estaban ahí los hijos del oriente, estaban ahí los ismaelitas, los descendientes de Ismael, que como yo os hablaba la otra vez, ¿no? De que realmente siempre habían guerras, ¿no? Entre los árabes y los hijos del oriente, los moradores del desierto, venían siempre atacando, siempre hubieron guerras, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que Dios seleccionó, ¿no? Seleccionó de esos 32.000 personas que consiguió Gedeón reunir. Una de las selecciones que hizo Dios fue: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte Galaad. Dios de alguna manera está buscando gente esforzada y valiente para pelear, para luchar, gente que pueda encontrar la fuerza en Dios, el poder en Dios, para hacer frente a todos los problemas que puedan surgir en nuestras vidas, que Satanás está ahí trayéndonos. Y por esa razón dijo: quien tema, quien se estremezca, pues nada, que se vaya para casa, no se preocupe, ya vamos a luchar nosotros. Y se quedó el pueblo de 22.000, que se devolvieron 22.000, de 32.000 se quedaron 10.000. Y aún así le dijo Dios a Gedeón: todavía hay mucho pueblo, llévalo a las aguas y te los voy a probar allí. Aquí yo no sé la selección cómo lo hizo Dios, qué significado tiene esto, pero lo cierto es que se quedaron en 300, ¿no? Y fue el número que dice que con estos 300 os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su hogar, ¿no? Y vemos que la guerra, hermanos, le pertenece a Dios. Nosotros estamos aquí en esta guerra espiritual, pero sin embargo es una guerra la que está lidiando Dios, y que nosotros estamos ahí en el medio. Y vemos que tanto aquí como en Jericó, las estrategias que utilizaron fueron estrategias donde realmente Dios lo hizo todo. Lo único que tuvieron que hacer los gedeones estos eran de coger esas teas y esos cántaros y de gritar en un momento preciso,
y Dios ya hizo la obra de traer todo el temor que ellos querían imponer e infundir al pueblo de Dios sobre ellos mismos, y ellos mismos se mataban los unos a los otros. Eso es lo que pasó aquí, lo que pasó en Jericó, lo que pasó cuando también Josafat también vino una gran multitud hacia él. Fueron estrategias divinas que no se han repetido, que nosotros no tenemos por qué tampoco estar copiándolas, imitándolas, porque eso fue algo singular, algo particular, algo especial que Dios hizo en estas situaciones para demostrarnos que la guerra es suya. Que nosotros estamos involucrados en esa guerra, pero nosotros lo único que tenemos que hacer son obedecer órdenes y hacer lo que Dios nos dice y responder a su llamado, responder a su llamamiento y hacer su voluntad. Y y Dios consiguió la victoria y los liberó. Y ya dice que, bueno, pues los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente de los madianitas casi ya no se supo más. Acabó con ellos. Y tuvo 40 años de paz. Yo ya no sé el tiempo que llevo, pero yo creo que ya he hablado bastante en esta tarde, pero el mensaje que yo quería daros en esta tarde es simplemente eso de que tenemos que fortalecernos en Dios, de que el diablo no nos tiene que dividir, hermanos, no nos tiene que dividir, tenemos que conocer, realmente estar fundamentados en la verdad y estar fundamentados en Dios, y cuanto tú estés fundamentado en Dios y yo esté fundamentado en Dios, tenemos fuerza, tenemos unidad y podemos realmente vencer a nuestro enemigo que viene contra nosotros. Esto es lo que vemos en la historia de Gedeón. Aquí hay mucho más para hablar, ¿no? De cómo realmente él consiguió poner en fuga a toda esta gente y exterminarlos, y luego pues lo querían hacer incluso rey. Pero lo tenía muy claro. Este hombre dice, yo no me voy a enseñorear de vosotros, Dios se va a enseñorear de vosotros. Y este era un tiempo, hermanos, donde realmente cada uno tenía que conseguir sus posesiones, sus herencias. Aquí hay de una tribu que hablaba de ancianos, que tenían ancianos, y realmente Dios en ese momento en la historia del pueblo de Israel dice que no había rey, pero es que a Dios le molestó incluso cuando le pidieron un rey, porque Dios ya había establecido ancianos por medio de Moisés que le ayudaran a llevar la carga. Eso que tomó del espíritu de Moisés, y entonces cada tribu tenía su autonomía, pero no estaban unidos, pero era una unidad interdependiente, que no había una cabeza, no había un papa, no había un rey, no había nadie pero es que esa era la voluntad de Dios para ellos en ese tiempo. Pero no supieron, no tenían fuerza. Hubieron algunas tribus que decían, bueno, si tú me ayudas a mí, luego yo te ayudo a ti, y se ayudaron mutuamente algunas tribus a poder conseguir sus herencias y sus territorios, pero realmente es eso, ¿no? De que nosotros, nuestro Señor es el Señor Jesucristo, nuestro gran pastor es el Señor Jesucristo, nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. La unidad viene cuando realmente estamos siendo el Señor Jesucristo nuestro Señor y la cabeza, y realmente estamos unidos por medio del Espíritu, y que el Señor nos pueda fortalecer en Él, en su Espíritu, y nos pueda hacer vencer todas estas batallas y todas estas pruebas, todas estas luchas y todas estas guerras, ayudándonos los unos a los otros, como vemos aquí en el ejemplo de Gedeón. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén, hermano Enrique. Le damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha traído, y gracias por esta palabra, hermano, acerca de fortalecernos, de la unidad y el ejemplo de Gedeón. Una palabra pues que hace bien y que deberíamos de ponerla por práctica, de fortalecernos en Dios
y así podemos obedecerle cuando nos fortalecemos y resistir al enemigo. Un mensaje muy bonito, muy bueno, y hermano Manolo, Miquela, si queréis bendecir a Enrique, decir algo antes de que despidamos la reunión, adelante. Bueno, yo cuando ha dicho Enrique de su juventud, ahí en la misericordia, es verdad, no es exagerado, no. Pues yo estuve ahí en la casa del niño, y la casa del niño de la misericordia fueron por las monjas, y la verdad que nos enseñaban cosas, pero en cuanto a las peleas y a las luchas que teníamos de Sagales, de verdad que el ambiente era muy distinto al de ahora. Luego después seguíamos juntos, nos reventábamos la boca, y después seguíamos juntos jugando a la bola o jugando. Y bueno, que no había maldad, sino simplemente era como una autodefensa, defenderse cada uno, porque parece ser que bueno, que las cosas eran así, eran así, pero lo que sí yo he observado, y he recordado siempre en ese tiempo,